Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. De nuevo quisiera recordarle a nuestra teleaudiencia que aquí estamos los domingos de 3 de la tarde a 3:30 en el canal 19 Cinevisión. Quisiera, con la anuencia de nuestra teleaudiencia, decir una frase en francés, la cual inmediatamente traduciremos al español. Quand le maçon travaille, travaille la nation. Cuando el obrero de la construcción trabaja, trabaja la nación. Por eso, el sector de la construcción, independientemente de los subsectores que tiene el mismo, cuando el mismo trabaja, ese país definitivamente entra en una fase de dinamismo. E independientemente de que ya para el mes de febrero del presente año se habían anunciado más de 60 proyectos de infraestructura que se iniciarían en el país, ahora tenemos que saludar que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director general del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, Carlos Bonilla, realizaron este viernes en el sector Los Salados, Santiago de los Caballeros, el primer palazo para dar inicio a la construcción del plan Mi Vivienda en esa provincia de Santiago, que beneficiará con apartamentos de bajo costo a más de unas 1,000 familias en la primera etapa. Pero independientemente de este anuncio, lo más importante ha sido que, dentro de lo que ha sido el calendario anunciado de obras, el propio primer mandatario de la nación haya señalado que el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, que es uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de su gestión, serán levantadas 11,000 viviendas en un primer año de ejecución y 17,000 en los 3 restantes. Además, el propio secretario de la presidencia anunció que serán un total durante el periodo de gobierno de unas 62,000 viviendas. No hay para ningún ciudadano en la economía de nuestro país un tema que sea más importante que el acceso a la vivienda. Y por eso hay que saludar este anuncio de que durante este cuatrenio se van a construir unas 62,000 viviendas, independientemente de las modalidades, de que sean apartamentos o viviendas individuales, porque es una forma de dinamizar la economía. Y en ese sentido, permítanme mencionar una experiencia de carácter histórico que se dio en el periodo 1978-82 y luego en el periodo que siguió, 1982-1986. En programas anteriores hemos analizado y comentado que por alguna razón en el periodo 78-82, al primer mandatario de la nación, que era don Antonio Guzmán Fernández, en cierta forma se le asesoró en el sentido de que no se confundiera su gestión de gobierno con la gestión de gobierno del presidente Balaguer, que era, así se decía, un constructor. Y en ese sentido, definitivamente fue un periodo en que el sector de la construcción decreció y al final de ese periodo, en 1982, prácticamente cuando se inició la gestión del nuevo presidente, Salvador Jorge Blanco, fue el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, el que en el primer consejo de gobierno de ese periodo anunció que iniciaría la construcción en Santo Domingo del proyecto Invivienda Santo Domingo, unos 7,000 apartamentos, y al mismo tiempo anunciaron la creación de Invivienda Santiago con 4,000 apartamentos más. Independientemente de lo que ocurrió en torno al financiamiento de esos 7,000 apartamentos en vivienda en Santo Domingo y 4,000 en viviendas en Santiago, hubo un tema vinculado a que ese proyecto sería financiado inicialmente
por el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Posteriormente, cuando esa gestión no cuajó, se anunció que en el viaje que haría de visita al país para inaugurar el monumento de Fray Antón de Montesinos, que con los fondos del Acuerdo San José, el presidente López Portillo anunciaría que financiaría el proyecto Invivienda Santo Domingo e Invivienda Santiago. Y finalmente, otra tentativa de financiamiento fue una venta a futuros del oro de la Rosario Dominicana. Para ser breve, finalmente fue el Banco de Reservas el que entró y le dio un préstamo al gobierno de turnos, 1982-1986, y así se inició el proyecto Invivienda Santo Domingo y el proyecto Invivienda Santiago. ¿Por qué menciono esto? Porque en este plan de vivienda familia feliz entra a jugar un rol muy importante el Banco de Reservas de República Dominicana en relación con esos proyectos que ya se anunciaron en el caso de Santiago, y donde el plan Mi Vivienda, en el caso de Santiago, en su primera fase, que abarca unos 5 proyectos, a desarrollarse en Atonuevo, Santo Domingo Oeste, San Luis, Santo Domingo Este, Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte, Los Salados y La Barranquita en Santiago, para un total de unas 7.544 unidades. Es importante tener muy claro el acceso a los recursos, y en este caso ha sido el propio Banco de Reservas el que ya tenía anunciado que financiaría un proyecto de esta naturaleza, el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, y que en una primera etapa serán levantadas unas 11.000 viviendas en el primer año de ejecución y unas 17.000 en los 3 restantes, lo que sumaría en total, como lo dijo el ministro de la Presidencia, unas 62.000 unidades. Menciono este tema porque definitivamente para la situación por la que atraviesa hoy la economía dominicana, independientemente de lo que sea la reactivación de la economía, el tema vivienda es fundamental y debe ser monitoreado no solo ya por el INVI, sino directamente la cantidad de unidades en ejecución cada mes y en cada oportunidad en que se reúna un consejo de gobierno, porque no hay un sector que se enlace a más subsectores de la economía que el sector de la construcción. Y para darles un ejemplo de hace algunos años ya, cuando aquí se puso de moda en un periodo que todos esos chinos que venían aquí al Hotel El Embajador, y de ahí salió un gran inversionista que decidió construir Puerta de Hierro para teóricamente hospedar en ese proyecto del norte de la capital a los peloteros de las grandes ligas que venían a la República Dominicana durante la temporada de béisbol. Ahí uno podía ver lo que es el sector de construcción de viviendas cuando, como se citaba en las anécdotas, una sola señora se ganaba la vida haciendo la comida de miles de empleados de ese proyecto de la construcción de Puerta de Hierro. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y con el tema precisamente anunciado del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. He querido traer este tema a la consideración de nuestra teleaudiencia y de nuestras autoridades, porque cuando se inició ese proyecto Invivienda Santo Domingo,
que dicho sea de paso, no pudo terminarse en el gobierno que inició su construcción, al igual que la Invivienda Santiago, porque finalmente, independientemente del tamaño que tenía ese proyecto, 7,000 apartamentos, si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ir al Ensanche Osama y ver lo que es el Invivienda Santo Domingo, muchos empleados públicos que abonaron recursos y dieron adelantos para reservar un apartamento, tardaron años en recibirlo. Y por eso mencionamos esta experiencia, para que las actuales autoridades se cuiden de que una vez que se comience un proyecto, ahí esté el financiamiento y que el calendario de ejecución de esas obras se cumpla y se le puedan entregar a cada uno de los que han adquirido esos apartamentos o viviendas en la fecha programada esas unidades para generar la confianza en la capacidad de ejecución. En el caso de Invivienda Santo Domingo, en ese periodo 82-86, ocurrió, sin embargo, que el INVI confrontó problemas con el financiamiento. Y finalmente, después de muchas discusiones, quien era el director del INVI en ese entonces, por mera casualidad, padre del hoy director del INVI, que era el ingeniero Pedro Bonilla, el Banco Mundial había exigido que para otorgar eventualmente un préstamo de $25 millones al gobierno dominicano, préstamo este que venía desde la gestión del gobierno anterior, de don Antonio Guzmán Fernández, tenía que hacérsele un estudio sobre la viabilidad financiera al Instituto Nacional de la Vivienda. Quien les habla fue el coordinador de ese proyecto financiado por el Banco Mundial, y los números arrojaron en ese momento que, en esa coyuntura, lo repito, que de cada 4 viviendas que construía el INVI en esa coyuntura 82-86, prácticamente el Estado regalaba 3 viviendas y cobraba una sola. ¿Por qué? Se harán ustedes la pregunta. Yo que coordiné ese proyecto para el Banco Mundial con un grupo de ingenieros y economistas, es que el Estado no cargaba primero la propiedad de la tierra, luego lo que era la infraestructura de aceras, contenes, sistemas sanitarios, tendido eléctrico, etc. Y así, en una u otra forma, se privaba también a otros pobres y a la clase media de adquirir una vivienda, porque si de hecho el INVI en ese periodo 82-86, de cada 4 unidades que construía, regalaba 3 y cobraba una sola, no se creaba la cadena para que con el cobro precisamente de las mensualidades de los que habían adquirido esos proyectos pudiese mantenerse un sistema de renovación y de financiamiento para darle acceso a la vivienda a otros sectores del país. He querido contar ese episodio porque el trabajo que dio durante esa situación que se presentó, inclusive el padre del actual presidente de la República, el doctor José Rafael Abinader, que era secretario de Estado de Finanzas, con quien les habla, que era el coordinador de ese proyecto para el Banco Mundial, e igual que el licenciado Melo, de la Nacional de Ahorros y Préstamos, tuvimos largas conversaciones hasta que se creó un instrumento financiero designado como certificados de crédito impositivo, y así, cuando los ingenieros presentaban las ubicaciones, se le pagaba con ese certificado de crédito impositivo, que luego era utilizado por los ingenieros para ir a la Dirección General de Presupuesto y liquidar las ubicaciones que tenían pendientes. Esa fue una fórmula, lo repito, en la que participó el doctor José Rafael Abinader, el licenciado Melo, quien les habla, y el grupo de consultores
ingenieros y economistas que me acompañaron en la coordinación de ese proyecto. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. ¿Por qué he querido traer a la consideración de nuestra muy estimada y querida teleaudiencia este episodio de la historia de la década de los 80? Porque es que lo que representa una vivienda para el ciudadano que tiene acceso a la misma es algo que nunca olvidarán. Nunca en su memoria olvidarán quién lo financió y el hecho de tener un techo propio. Es más, en esa coyuntura del 1982-86, surgió del parte del Banco Mundial una modalidad que se había estudiado, y de ahí la solución que creó el Banco Mundial, para evitar la rabalización de áreas en torno a las grandes capitales de América Latina. Y el Banco Mundial recomendó que en el caso de República Dominicana se creasen lo que se llamó lotes con servicios. ¿Qué eran los lotes con servicios? Bueno, se proyectó en el caso dominicano, en Sabana Perdida y en Jaina, ejecutar dos proyectos de lotes con servicios, es decir, el Estado en tierras que eran de su propiedad creaba la infraestructura. Primero la parte aportaba el terreno, hacía aceras y contenes, sistemas sanitarios, instalación de electricidad, y ya quienes querían construir una vivienda, una vez que se le asignase ese terreno, determinaban cómo sería su vivienda, cuántas habitaciones tendría, en la medida que ya fuesen pobres, que habían ahorrado, o miembros de la clase media, pudiesen ellos determinar si su casa tendría sala, comedor, un baño, una habitación o dos habitaciones, e ir creciendo modularmente. Lamentablemente, esa opción de lotes con servicio que se había aplicado en otros países, pero que sigue siendo un instrumento útil. En la actual capital de Santo Domingo, tenemos la situación que se da ahí muy cerca de lo que es la rotonda que une, la rotonda donde está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Prodominicana, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral. Cuando se toma esa ruta para las 6 de noviembre, uno puede ver en las lomas que están a la derecha, lamentablemente, se han construido unos barrios ahí en una zona altamente vulnerables a fenómenos atmosféricos, y podríamos tener el derrique y el deslave eventualmente de muchas de esas viviendas que están en esas laderas de esas montañas. Por eso es preferible que el Estado, que tiene tantos terrenos heredados del Consejo Estatal del Azúcar, pueda elegir áreas y aplicar en cierta forma la metodología del Banco Mundial de lotes con servicios, e impedir que en sitios altamente vulnerables y peligrosos, como esas laderas que están ahí a la derecha de la autopista 6 de noviembre, un día, un fenómeno atmosférico, un huracán, ciclón, puedan crear un deslave y todas esas viviendas desaparecer. He querido mencionar pues este tema porque es, primero, una forma de reactivar la economía. Y ya el plan anunciado de construir esas 62,000 viviendas en este cuatrenio es una decisión correcta, pero hay que ponerle mucha atención también a lo que es la parte de financiamiento, la selección también de los adquirientes, y construir viviendas que tengan acceso, porque si el 25% del salario de una persona es lo que debe ser utilizado para pagar la hipoteca,
Eso significa que no se pueden construir también viviendas o apartamentos para pobres de 2 millones de pesos. Hay que el mercado realmente tener en cuenta el público al que va destinado cada uno de esos proyectos de construcción. De todas formas, ese palazo que se dio en el plan Mi Vivienda para la primera fase de 5 proyectos a desarrollarse en Atonuevo, Santo Domingo Este, San Luis, Santo Domingo Este, Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte, Los Salados y La Barranquita en Santiago, con 7.544 unidades, es un buen anuncio para reactivar el sector de la construcción. Despido este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de ese inmortal de la literatura española, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Muy buenas tardes.